El Ancasti Podcast. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rosati, habló anteayer, ante el Rotary Club de Buenos Aires, en un Sí. encuentro que se hizo ahí en el primer piso del Hotel Libertador, donde se habló de la Constitución, filosofía de la Constitución, y dijo lo siguiente, es interesante, vamos a leer. Se estaba refiriendo al DNU, al mega DNU, y a los reclamos que tienen interpuestas las provincias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los recortes que ha ejecutado el Poder Ejecutivo Nacional. Son dos temas donde la palabra final la va a tener la Corte Suprema de Justicia, sobre todo el DNU. Y dijo Horacio Rosati, hay que darle una primera chance a la política. Hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez. Pero si la política no resuelve este tema, es por las demandas contra el DNU y el tema de los reclamos de las provincias, la justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea, si no, lo resolveremos en un tiempo razonable. Esto es una suerte de emplazamiento. ¿Por qué? El sábado pasado, Milei dio una entrevista y en esa entrevista marcó por primera vez a la Suprema Corte de Justicia como no amigable, dijo. No amigable, que es casi un elogio, teniendo en cuenta el estilo que tiene el presidente, que es tan agresivo. Que diga no amigable es un elogio. Dijo, hay por lo menos 3 jueces de la Corte que no están de acuerdo con el que son bastante poco amigables. Dijo eso. Los 3 jueces son Rosati, Carlos Rosenblatt y Juan Carlos Maqueda. Lo cual deja un solo miembro de la Corte como amigable, que sería Ricardo Lorenzetti, a quien se le atribuye el padrinazgo de la candidatura para integrar la Suprema Corte de Justicia del controvertido juez federal Ariel Lijo. Ariel Lijo ingresaría para suplantar o para cubrir la vacancia de Elena Hayton. Y el otro propuesto, que es Manuel García Mansilla, reemplazaría a Juan Carlos Maqueda, que se tiene que jubilar a fin de año. De manera tal que es bastante claro cuál es el rumbo, la orientación del gobierno nacional con este movimiento, que tiene que atravesar todavía el acuerdo del Senado de la Nación, donde está, ya sabemos, la Libertad Avanza, está muy menguada en representación y necesitaría un acuerdo, sobre todo con el kirchnerismo. Pero son todas estas conjeturas que se inscriben en el sueño eterno de un poder judicial alineado con el poder político o con el poder ejecutivo. Remiten estos movimientos a lo que fue la mayoría automática, ¿se acuerda de Carlos Menem? Y posteriormente, bueno, Néstor Kirchner limpió esa mayoría automática, pero bastantes años después se inició el famoso juicio político contra la Corte que impulsó el kirchnerismo en la Cámara de Diputados de la Nación, hoy sepultado por el vértigo libertario. Remite a todo eso. Vamos a ver cómo sale. Falta mucho. Pero hay ahí una advertencia de Milei. Dice, estos 3 tipos, son bastante poco amigables. Hay uno que es amigable, que es Lorenzetti, y si entraran Lijo y García Mansilla, bueno, se supone que armarían mayoría de 3, ya no estaría Maqueda, contra Rosati y Rosenblatt. Sería una mayoría de 3 amigable, hospitalaria con la idea de la libertad avanza. Ante esto responde Rosati. Y dice,
los temas políticos tienen que resolver en la política. La Corte interviene ¿cuándo? Cuando la política fracasa. Cuando fracasa el diálogo, en última instancia, interviene la Corte. Es un emplazamiento. Claro. Resuelvan Y nosotros decidiremos cuándo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuándo considerará la Corte que está agotado el tiempo político? ¿En qué momento, cuál será el plazo donde ese tiempo político se agota y la Corte decide resolver e intervenir? Porque estaba enojado Milei por el hecho de que la Corte no se pronuncie sobre el DNU para respaldarlo. Y también hay un apuro de los gobernadores que quieren que la Corte se pronuncie sobre el tema de los recursos por los recortes nacionales de fondo, claro. que en total se calcula que superan los $1.000 millones que están reclamándole las provincias de la nación. Todo eso está ahí en la Corte. Ahora, ¿por qué lo marca Milei? Que también dijo, en otro reportaje, que no le importa la ley base. Claro. Que hagan lo que quieran en el Congreso, que él va a seguir. No le importa ¿por qué? Porque está vigente el DNU. El DNU. Y es una gran incógnita porque la Corte tiene la palabra final sobre eso. ¿Qué pasa? Y en función de ese DNU, que está suspendido en algunos puntos, sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral, se instrumentó, por ejemplo, la liberación de los precios de las prepagas, que tanto está agitando ahora. Entonces, ¿qué pasa si ese DNU se cae, si la Corte decide voltearlo? Se quedaría sin una base legal muy importante el presidente y la gestión libertaria. Ni hablemos si la Corte ordena devolver los recortes de la provincia. Y hay otro conflicto que se avecina, donde ya hay un antecedente, que es el de las tarifas. Sí, Estaba leyendo, lo publicó el diario Lancasti, que el sector olivícola riojano está analizando la presentación de un amparo por el prohibitivo incremento que han tenido su boleta de energía, que hace inviable la actividad. En 2017, la Corte, en una sentencia firmada o estructurada en torno al criterio de Rosati, de este hombre que acaba de lanzar este muy diplomático emplazamiento, como diciendo, bueno, acá hay un tiempo político y se tiene que agotar para que recién intervengamos nosotros. Ahora, o sea, no me presione el gobierno nacional, no me presionen los gobernadores, traten de acordar, y si eso naufraga, recién intervendremos. En 2017, la Corte Suprema de Justicia, con el voto de Rosati, en torno al voto de Rosati, derogó los tarifazos de Mauricio Macri y estableció un criterio. Ese voto, que el incremento de las tarifas de energía tenía que ir acompañando el incremento de los ingresos, de los salarios. Es un criterio. Y eso va a ser un conflicto judicial que va a terminar en la Corte, porque recién están empezando a llegar la factura y recién se está generando, salvo que no se haga ninguna presentación. Entonces son 3 naipes que hay ahí en el máximo tribunal del país, muy peligrosos, digamos, o amenazantes para Milei, salvo que la Corte decida darle la razón en todo. Hemos analizado acá que en los conflictos por fondo con las provincias, por lo general el criterio de la Corte ha sido favorable a las provincias, criterio que ha quedado confirmado en el fallo que le devuelve los recursos a
a la ciudad de Buenos Aires, quienes fueron podados, se acuerda, por Sí, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Fallo que la gestión libertaria no ha cumplido. Dan cuenta a la prensa nacional de una reunión que hubo entre el ministro Luis Toto Caputo, exfuncionario de Macri, y Jorge Macri, donde Jorge Macri le reclama, che, dame la mía. Claro. ¿Y cuándo? Ya la corte ha fallado. Y bueno, Caputo, qué le respondió? Con la consigna libertaria. No hay plata, No hay plata. no tengo cómo devolverte. Bueno, esos son como indicios de cuál podría ser la posición que tome la corte. Lorenzetti Rosati fue muy prudente. También le preguntaron sobre estos dos candidatos, sobre el hijo, que el hijo directamente es una alud de rechazo a su postulación, porque una figura bastante opaca, del ya de por sí opaco, Comodoro Pi, que es impulsado, repito, por Lorenzetti, que está peleado con los otros tres. Entonces Milei avisa, ahí hay tres que no son amigables. Será la próxima casta de estos tipos. Porque poco amigable es una caricia, digamos, con los epítetos que suelen propinar, ofrendar el señor presidente a quienes se oponen a sus designios. Bueno, el último ha sido, en esta expansión del universo de enemigos, ha sido el periodismo. Claro. Primero en la figura, reactivado, digamos, por la figura de Fontevecchia, Jorge Fontevecchia, y después eso mereció Tinturetti, creo que le dice, Sí. le dice Milei, El teñido. y eso mereció después un posteo más conceptual, digamos, en contra de los ensobrados, de los corruptos, bueno, una acusación general. General. Que Ya. Renaldo 7K Sí. dijo, bueno, que dé nombre. Si él tiene los nombres de los que reciben pauta, de los que son ensobrados, que los dé. Quizás por ahí, decía 7K, se encuentre con algunos conocidos de él o amigos de él. O sea, ya va entrando la fractura también en el mundo periodístico. ¿Mm? Algo similar, mire, en las antípodas ideológicas de 7K está Johnny Viale. Sí. También dijo lo mismo, que él está de acuerdo con lo que dice el presidente, pero sería bueno que dé nombre. Lo que pasa acá, Costello, es que por ahí, que a usted lo acuse el presidente, puede ser beneficioso. Claro. Le doy el caso de Fontevecchia. Pasó lo mismo con el kirchnerismo. Pasó lo mismo con el kirchnerismo. Nunca le fue mejor a Clarín que cuando el kirchnerismo lo puso en la mira. En términos económicos y en términos de gravitación sobre la opinión pública. Nunca le fue mejor. El enemigo marcado por el poder político. Entonces, en este caso, si Milei hace lo mismo, podría ocurrir algo similar. Fontevecchia, que no sé cuál será la situación económica de Fontevecchia, pues Milei dice está por quebrar, así con una mueca de placer erótico prácticamente. Qué bueno, decía. No sé si eso será cierto, pero Fontevecchia aprovechó y le salió a responder y le dijo, mire, a nosotros no nos volteó la dictadura, no volteó Menem, no volteó el crimen de cabeza, no volteó Kirchner, que nos cortó la pauta, y usted tampoco nos va a voltear. O sea, es como que Milei lo subió al ring y Fontevecchia chocho subió al ring. Porque, digamos, ser objeto de las agresiones del presidente puede resultar al principio incómodo, pero después a uno es como que lo sube de categoría pelearse con el tipo. No peleo con cualquiera. ¿Ah? Claro, ¿no? Estoy peleando con el presidente de la nación. Claro. ¿Me comprende? No es como pelear con usted o conmigo, ¿me entiende? Pelear con el presidente de la nación. Sí. Bueno, yo entiendo que Milei es un tipo muy ígneo, muy impulsivo, muy visceral, temperamental,
y tal vez no contemple estas cosas y ni hace estos cálculos. Pero ya estamos en el bordo, ya hemos atravesado el bordo donde era este, uno se afligía porque el presidente lo seleccione como Claro. enemigo. Y esto sobre todo funciona para quien no tiene nada que esconder. Entonces, uno puede dar las peleas Tranquilamente. con tranquilidad. Ahora, volvamos a la corte. Lo de Milei es por primera vez ocurre esto. En coincidencia con este movimiento encaminado, al parecer, a obtener una mayoría afín, amigable, para usar los términos del presidente, que le permita llevar adelante su programa. Ya que, digamos, la ley de base no le importa y se ha trazado una nueva frontera que es 2025, son las elecciones del año que viene. Usted imagínese, Costello, que las elecciones del año que viene son en octubre, no falta más de un año. Claro. Y después el Congreso asume en diciembre. Esa supuesta mayoría que tendría la Libertad Avanza a partir de las elecciones de medio término. Y mientras tanto, digamos, en este momento concreto, la Corte es la mayor amenaza para las pretensiones de Milei. No sabemos qué va a hacer la Corte, pero tiene estos naipes que yo le estoy diciendo. El DNU, la definición sobre la validez del DNU, puede validarlo o puede invalidarlo. Tiene la definición sobre los reclamos por fondos de las provincias, que es un tremendo agujero. Y va a tener la definición sobre las tarifas. Con respecto a esto, bueno, ya recordamos el fallo, la sentencia de las tarifas en la gestión de Macri, 2017. Fallo que fue, el ideólogo de ese fallo fue Rosati. Este que habló, este que mandó Sí. su propio mensaje con respuesta de Milei. Y vamos a volver a recordar, como hicimos en otras columnas, cuál fue el contexto del pacto fiscal firmado en 2017 entre la gestión de Macri y los gobernadores. El contexto de ese pacto fiscal era una serie de reclamos que había ahí en la Corte Suprema de Justicia que habían planteado las provincias por la derogación del Fondo Sojero. Se coparticipaba el 30% de las retenciones a las provincias. Había reclamos provinciales porque Macri lo había derogado por decreto. Y había una sentencia, también un reclamo de la provincia de Buenos Aires para descongelar el fondo del conurbano bonaerense, que era el 10% del impuesto a las ganancias. Y que Carlos Menem, como se había ido muy arriba, lo había congelado en su pelea con Eduardo Duhalde, lo había congelado en 60 millones de pesos. 60 millones de pesos, Costello. Mire, ¿qué son 60 millones de pesos hoy? Pero en aquella época era así. Y esas dos sentencias eran dos acechanzas que le iban a hacer un gran agujero fiscal a la nación si la Corte llegaba a sentenciar a favor de la provincia. Por consiguiente, ¿qué hizo Macri? Procedió a un acuerdo con los gobernadores, los actuales degenerados fiscales, que les resultó fructífero en el Congreso. Así se hizo, por ejemplo, la reforma previsional. Por ejemplo. O sea, se modificó en ese acuerdo fiscal, hubo compromisos asumidos por la nación, se devolvió el 15% de lo que se retenía de la masa coparticipable que se retenía para ANSES, se lo devolvió a las provincias, o sea, se incrementó la torta que se repartía con las provincias, también era eso objeto de reclamo por parte de las provincias. Entonces la Corte adquiere en este escenario tan fragmentado, de tanta discordia, donde el gobierno nacional no puede avanzar o trata de avanzar en un acuerdo que después Milei, con un estilo muy furibundo, muy exaltado, dinamita,
en este contexto, tiene el rol de la Corte como salvaguarda institucional características muy singulares, características clave, diría yo, para el desarrollo de la gestión libertaria, que Milei advierte, por algo avisa. Se viene otro principio de revelación. Digamos, si la Corte no le da el gusto, dirá, ahí están desenmascarados lo de... como quedaron desenmascarados el nido de rata del Congreso, como quedaron desenmascarados los gobernadores. También ocurrirá esto con la Corte. O alumbrará un diálogo político, o se llevará adelante, o habrá un acuerdo que ya reclaman desde todos los flancos, incluso el FMI. El FMI, entre todas las declaraciones, dice, el programa de Caputo, de Luis Toto Caputo, necesita algunos ajustes, porque si no el país va hacia una hiperrecesión. O sea, peor de lo que ya está. Parecen kirchneristas el Fondo Monetario. Parecen kirchneristas, parece que hubieran hablado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que reapareció ahora. Ahora está haciendo unos videos por Twitter, por TikTok. La vi con la actriz Rita Cortese, Sí. hablando del tema cultural, muy simpática. Muy influencer ahí en TikTok, con un muchacho hincha de Boca, haciendo chistes. ¿Sabe qué me preocupa? Estaba por volver a la cancha la Sí. Virgen. ¿Sabe qué me preocupa de lo que estaba hablando usted? ¿Qué? El tema de las tarifas y qué va a hacer la Corte con eso. Porque hay una deuda que tiene la Nación con Camesa, ¿no? Así es con la... No, hay una deuda importante que tienen las distribuidoras con Camesa. Y a su vez Camesa le debe a la generadora y a las transportistas. O sea, es todo un entuerto ahí energético que viene de una inconsistencia de años de subsidio, de que no se está pagando la luz lo que efectivamente vale. Bueno, ahora si pasa esto de que no hay que pagar la tarifa así... Bueno, el problema es que se hace impagable. Sí, o claro, sea, claro. eso merecería un análisis, que incluso hay gente que dice, esto habría que discutir con el FMI. ¿Cómo buscar una salida que sea gradual? Porque una salida brutal va a alimentar la recesión. Y se produce una contradicción. Digamos, el programa de Caputo es contradictorio e inconsistente con una reactivación económica. Porque, digamos, si a usted le aumentan los impuestos, Sí. le aumentan las tasas, le aumentan sus costos, y es muy difícil que se reactive. Sí, no. Hay que buscar una salida. Por ahora solamente están concentrados en el famoso equilibrio fiscal a cualquier costo. A cualquier costo. Que hasta ahora se ha logrado ese superávit que dice Caputo, de que se amanece Caputo, ha logrado, es cierto, bueno, ha bajado la inflación, se ha ralentizado, pero no hay actividad económica, entonces no se recauda. Y hasta el FMI está solicitando algún tipo de consenso político, algún tipo de previsibilidad de hacia dónde va esto, algún tipo de resultado y aflojarle un poco la pata, levantar un poco la pata sobre el cogote de la sociedad, porque si no prevén que va a haber problemas y turbulencia inminente. En el final de ese trayecto, está la Suprema Corte, con la que Milei empieza a insinuar un enfrentamiento. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.